tardes, somos los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUN. Somos en la Facultad de Ciencias Económicas de Nivelación y Admisión. Figura profesional, contabilidad y auditoría. Mi nombre es Ricky Damián Villegas Castillo. Conformamos el grupo número 1 y estos son los siguientes integrantes. Tenemos a Naydelin Álava, a Araceli Valle, a Jessica Vale y Kerly Tubay. Como tema de exposición tenemos el proceso de formación socioeconómica del Ecuador. A continuación tenemos a mi compañera Naydelin Álava. Sobre una breve historia socioeconómica de la Avia Yala. Esta denominación es dada al continente americano por el pueblo cuna, antes de la llegada de los europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darién, al norte de Colombia y al sur de Panamá. A los cuna de la región colombiana se los conoce como cuna tule. La cultura cuna sostiene que ha habido 4 etapas históricas en la tierra, y a cada etapa corresponde un nombre distinto, conocida mucho después como América, que son Cualagún Yala, Tagargún Yala, Tinya Yala, Avia Yala. El último nombre significa territorio salvado, preferido, querido por Panamá y Nana. Y en sentido extenso también puede significar tierra madura o tierra de sangre. Así esta tierra se llama Avia Yala, que se compone por ave, que quiere decir sangre, y ala, que es como un espacio o territorio que viene de la madre grande. En la lengua cuna, Avia Yala significa tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. Avia Yala se viene utilizando por primera vez en el año 1507 por el cosmólogo Martín Waxel-Muller. Solo se le consagra desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX como un medio de élites criollas para afirmarse en contraposición a los conquistadores europeos dentro del proceso de independencia. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las grandes civilizaciones mesoamericanas. Las grandes civilizaciones mesoamericanas son sociedades que habitan de la región cultural de América entre 1500 y antes de Cristo y en 1521 después de Cristo. El nombre mesoamericano proviene del griego y significa medio o intermedio y hace referencia a las tierras de Centroamérica. Entre la sociedad mesoamericana podemos encontrar a los olmecas, los mayas y aztecas, reconocidas por su desarrollo cultural y arquitectónico. La economía mesoamericana, esencialmente la economía mesoamericana, son basadas en la cultura del maíz, el frijol, la calabaza y el chile, pero de todos estos cultivos el maíz fue el producto agrícola esencial. La economía de los pueblos mesoamericanos se sustentó principalmente en el trabajo humano, la propiedad y el cultivo de la tierra eran principalmente comunitarios. La sociedad se divide entre la nobleza pipillís, los funcionarios y comerciantes y los meseguales o gente común. Entre estos estratos habían ciertos grupos que se acumulaban en la sociedad según la especialidad de sus habilidades, destrezas y actividades que eran bien reconocidas. La política era autocrática militar, estaba encabezado por un máximo gobernante. En el caso de los mexicas, por ejemplo, eran llamados Teclani, el que tiene el don de la palabra. Era un alto mandatario con formación religiosa y militar. Tenía como principales asesores a sacerdotes que regían la organización del pueblo. El ejército era una parte muy importante y estaba encabezado por un eje militar. Y dependiendo la organización de cada pueblo era la secuencia de mando. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Araceli Valle. El tema del que les voy a hablar hoy son formas económicas de dominación colonial, mitas, obrajes, concertajes y haciendas.
Desde el año 1492 en adelante, durante la época colonial, especialmente en el continente latinoamericano, se desarrollaron un conjunto de formas de dominio económico sobre las colonias. Esto característico especialmente del Imperio Español, que poseía la gran parte de las colonias hispanas. Esta forma de dominio económico se caracterizó por ser déspotas totalitarias. Otra de las formas de dominio fueron mitas, las mitas que se desarrolló principalmente en las zonas coloniales andinas, en donde se obligaba a los hombres a realizar trabajos que eran vistos públicamente como una forma de pagarle al Estado el tributo. En estas formas de dominación, todo hombre casado entre 18 y 50 años de edad con actitudes debían trabajar de manera forzada en minas, haciendas, caminos, puentes, entre otros. Obrajes. Los obrajes eran pequeñas industrias textiles donde los indígenas eran obligados a trabajar. Concertajes. El concertaje de indio enmascaraba un sistema de servidumbre y esclavitud que era el eje fundamental del sistema de hacienda. Eran contratos mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiendo lo mínimo. Hacienda. La hacienda eran forma de organizaciones económicas típicas del sistema colonial español y se utiliza para describir un rancho amplio, habitualmente en Apampay. A continuación, mi compañera Kerly Tubar. Reducción de la población indígena y el tráfico de esclavos. A través de la conquista iniciada en la primera mitad del siglo XVI, América pasó al dominio de la Corona de Castillo y los habitantes locales pasaron a estar sujetos de la autoridad de los conquistadores. La población indígena. La cantidad de pobladores indígenas existentes antes de la llegada de los conquistadores es desconocida, pero se establece la cifra de 13 millones de indígenas. Para 1825, los indígenas no superaban los 8 millones de personas, debido a las siguientes causas. 1. Las muertes provocadas por la conquista. 2. El trabajo forzoso y los malos tratos a los cuales fueron sometidos. 3. Las nuevas enfermedades traídas por los europeos y africanos, viruela y sarampión. 4. Modo de vida, provocada por el dominio español. 5. El mestizaje. La esclavitud. La esclavitud produjo grandes males en la población indígena, como la mala alimentación, los malos tratos, el trabajo excesivo, y las epidemias provocaron una gran mortandad despoblando las islas caribeñas. Al principio, la corona española no se opuso a la esclavitud de los indios. Luego trató de evitar los abusos y finalmente en 1542 se aprobaron las leyes nuevas que prohibían esclavizarlos. Pero a pesar de esta norma, por mucho tiempo siguió existiendo la esclavitud indígena. A continuación, mi siguiente compañero. Consolidación del capitalismo y sus dependencias centroperiféricas. El capitalismo se originó en Europa Occidental en el siglo XVI, cuando el feudalismo empezó a ser reemplazado por un nuevo orden económico y social, ya que la sociedad experimentaba un nuevo cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema económico, político y social, ya que tenemos que ver mucho con la economía agraria, el sistema de exportaciones para fructificar un dinero que obtiene intereses. En estas encontramos que el capitalismo contiene 3 etapas: el capitalismo comercial, capitalismo industrial y el capitalismo financiero. El capitalismo comercial, su propósito principal
se basó en un cúmulo a través del comercio, ya que empezó a registrar importaciones y exportaciones para un mayor crecimiento. Capitalismo industrial. En este momento se produjo un gran cambio, ya que anteriormente fabricaban los productos de forma artesanal. Fue donde empezaron a surgir maquinarias y motores, ya que en lo artesanal solo se producían pequeñas cantidades. Surgió el motor a vapor y la máquina de telar. Fue cuando empezaron a surgir nuevas cantidades, las empresas fueron creciendo, empresas industriales, e incluso como ejemplo tenemos que el motor a vapor fue utilizado para los ferrocarriles para que tengan una mayor comercialización. Tenemos el capitalismo financiero, que se basa en las legislaciones de los bancos, las instituciones financieras y las corporaciones. Estas buscaban optimizar sus propias ganancias económicas, que también se veían en los procesos de la globalización, para que éstas terminaran teniendo unas conexiones comerciales internacionales. Y concluimos con la denominación centro-periféricas, la dualidad centro-periférica, que hace referencia a una división de ciertos sistemas económicos y políticos. Y bueno, tenemos el término centro-periferia, que ha sido particularmente utilizado para referirse a las desigualdades que existen entre ellas, como son en los países centrales y países periféricos. En esto es un uso habitual como el norte, como el sur, como un mundo desarrollado, subdesarrollado, y como primer mundo y tercer mundo. Y bueno, esperemos que les haya gustado nuestra exposición. Somos de la familia UNESUN y muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.